Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Carlos Alberto Iturbe Berlín y soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México en la licenciatura de Seguridad Pública, en la materia Análisis de las formas de violencia y delincuencia en México. La actividad que nos atañe es la actividad integradora, que es una exposición en video. Bueno, comencemos con una breve introducción. Bueno, la seguridad y la percepción del delito son aspectos fundamentales para comprender la realidad social de nuestro entorno. En este estudio se llevó a cabo la aplicación de 5 cuestionarios a distintos perfiles de personas con el objetivo de conocer su percepción sobre la incidencia de homicidios en el Estado de México, y posteriormente los resultados obtenidos se contrastaron con los datos presentados en el Atlas de Homicidios de México 2021, una fuente basada de datos oficiales y metodologías especializadas. El propósito de este análisis pues es identificar las diferencias entre la percepción ciudadana y las cifras oficiales sobre la violencia homicida en el estado. A través de gráficas comparativas y un análisis detallado, se examinan variables como el municipio con mayor incidencia de homicidios, los grupos de edad más afectados, los lugares donde ocurren los crímenes y las armas más utilizadas. Finalmente, pues se reflexiona sobre la importancia de contar con estudios objetivos como el Atlas de Homicidios para evitar la inseguridad. Bueno, aquí en esta diapositiva pues podemos ver las evidencias fotográficas en las cuales pues las 5 personas están contestando ahí el cuestionario. Empezamos con un señor de 68 años. Después sigue la señora de 65 años. Después sigue un adolescente de 17 y 2 oficiales de policía, uno de 35 y otro de 48 años de edad. Bueno, con los análisis de los resultados, bueno, pues la primera pregunta del cuestionario fue: ¿cuál municipio de su estado considera con mayor incidencia en homicidios? Las menciones, 3 mencionaron Ecatepec, uno mencionó Valle de Chalco y otro mencionó Chimalhuacán. El en Ecatepec destaca como el municipio más violento según la percepción de la mayoría de los encuestados. Valle de Chalco y Chimalhuacán también son mencionados, lo que coincide con datos oficiales que los ubican entre los municipios con mayor índices de violencia en el Estado de México. Y el Atlas de Homicidios de México 2021, bueno, pues el Atlas de Homicidios muestra que Ecatepec y Valle de Chalco son 2 de los municipios con más homicidios en el Estado de México. Sin embargo, según las estadísticas, Ecatepec ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en homicidios. La segunda pregunta del cuestionario, bueno, fue: ¿en qué año se considera que se cometieron más homicidios en su estado? Bueno, pues 2 mencionaron el 2019 y uno mencionó cada uno 2018, 2020, 2023 y 2024. Las percepciones, la mayoría de las respuestas indican 2018, 2019. Y la comparación con el Atlas de Homicidios México 2021, bueno, pues la variabilidad en las respuestas muestran que la percepción del crimen cambia dependiendo de la experiencia individual. Y en el Atlas de Homicidios, según los datos oficiales, el año 2019 fue particularmente violento a nivel nacional, coincidiendo con la percepción de los encuestados en varios casos. Sin embargo, en algunos estados, el año 20 y
2021 también tuvieron un repunte en homicidios esto pues debido a diferentes factores como la pandemia. La tercera pregunta, bueno, fue: ¿considera que hay más homicidios de hombres o de mujeres en el estado? Bueno, pues las percepciones de los encuestados tienden a indicar que las mujeres son más afectadas por los homicidios. 4 mencionaron que son mujeres y 1 mencionó que fue a hombres. La interpretación de esto, bueno, pues que la mayoría cree que los homicidios afectan más a mujeres, aunque los datos oficiales muestran que la mayoría de las víctimas de homicidio en México son hombres, aproximadamente el 90%. Esto sugiere que la percepción social está influenciada por la alta visibilidad mediática de los feminicidios, porque el Atlas de Homicidios 2021, bueno, pues dice que los datos oficiales indican que los hombres son las principales víctimas de homicidio, representando con más del 80% de las víctimas en los estados con mayor incidencia delictiva, como en el Estado de México. La cuarta pregunta fue: ¿qué rango de edad cree que es frecuente en víctimas mujeres en su estado? Pues las menciones fueron mujeres y con el mayor consenso en el rango de 19 años a 25 años. Algunas respuestas más amplias incluyen edades desde los 12 hasta los 48 años en hombres, rango más disperso de 16 años a 40 años, mayor coincidencia en edades, bueno, fue 25 a 30 años. La percepción, pues la mayoría de los encuestados mencionan que las víctimas mujeres tienen entre 18 y 25 años. Y en el Atlas de México, bueno, comparándolo, los datos del Atlas muestran que las mujeres jóvenes, principalmente entre 18 y 30 años, son también un grupo vulnerable, aunque los homicidios de mujeres pueden afectar a otras edades, como las menores de edad en contextos de violencia doméstica o feminicidios. La quinta pregunta, bueno, pues fue: ¿en qué rango de edad cree que es más frecuente en víctimas hombres en su estado? Las percepciones de las respuestas indicaron que los hombres asesinados son principalmente de 25 a 28 años. Y en el Atlas de México de homicidios, los datos oficiales refuerzan la percepción, mostrando que hombres jóvenes adultos entre los 20 y los 35 años son las víctimas más comunes, particularmente en áreas urbanas, donde la violencia se relaciona con el crimen organizado y las pandillas. Bueno, la pregunta 6 fue: ¿en qué lugar considera que se cometan con mayor frecuencia los homicidios en mujeres? Bueno, 4 mencionaron vía pública y 2 en la vivienda. Percepciones: la mayoría de los encuestados indica que los homicidios de mujeres ocurren con más frecuencia en vía pública, pero en el Atlas de México, según el Atlas, los homicidios de mujeres tienden a ocurrir también en la vía pública en muchos casos, pero también es común que ocurran en viviendas y lugares privados relacionados con feminicidios o violencia doméstica. La séptima pregunta fue: ¿en qué lugar considera que se cometan con mayor frecuencia los homicidios en hombres? Bueno, 4 mencionaron vía pública y 1 en la vivienda. La percepción similar al caso de las mujeres, la mayoría percibe que los homicidios de hombres ocurren más en la vía pública, y en el Atlas de México los datos también muestran que la vía pública es uno de los lugares más comunes de homicidio para los hombres, especialmente en contextos de violencia asociado con el crimen organizado, robos y enfrentamiento de pandillas.
La octava pregunta y última, bueno, pues esta trató de qué instrumento o arma se considera que se usa con mayor frecuencia en los homicidios en nuestro estado. Bueno, pues todos mencionaron que fue la pistola y tres mencionaron alguna arma punzocortante, entre navajas, cuchillos, etcétera. Bueno, por la percepción pues se menciona principalmente el uso de armas de fuego, pistolas y armas punzocortantes, como anteriormente lo dije, y en el Atlas de México contrastando con si coincidió con las percepciones, ya que el Atlas muestra que las armas de fuego, especialmente pistolas, son el instrumento más utilizado en los homicidios en México. También es cierto que las armas punzocortantes son frecuentes, especialmente en algunos estados con alta violencia de género. A continuación dejo unas gráficas para que la pueda checar. Y de aquí nos vamos a las conclusiones. Bueno, pues la percepción contra la realidad. Bueno, al comparar los resultados obtenidos de las encuestas con los datos proporcionados por el Atlas de Homicidios México 2021, se observa que algunas percepciones coinciden con la realidad, pero en otros casos las percepciones sociales están más influenciadas por la subjetividad de las personas y por ciertos factores como los de la comunicación o la influencia de la violencia en áreas cercanas. Ahora, ¿cuál es la repercusión de una inseguridad subjetiva? Bueno, si solo tomamos en cuenta una percepción subjetiva de la inseguridad, podemos generar respuestas desajustadas ante el fenómeno, lo que podría llevar a que se descubran áreas con mayor riesgo o se tomen decisiones equivocadas en políticas públicas. ¿Y cuál es la importancia del Atlas? Bueno, el Atlas de homicidios es clave para conocer la realidad objetiva de los homicidios en México, permitiendo que se diseñen políticas públicas informadas por datos reales. Esto ayuda a mejorar la seguridad y a desarrollar estrategias de prevención más efectivas basadas en hechos y no en suposiciones. Bueno, dejo las referencias y pues con esto me despido. Gracias.